Bienvenidos nuevamente al canal Biocosmos. Les saluda como cada día su amigo Sebastián y el día de hoy estaremos viendo lo que es la segunda parte de características de los seres vivos, que pues es el tema introductorio, ¿sí? Es uno de dos temas introductorios que estaremos viendo. Bien, bueno, algo que aclarar que cubrí casi todo, todas las características del video pasado. Me quedaron pendientes estas tres, aquí las dos que ustedes están viendo en pantalla y una más que les estaré presentando ya para lo que es finalizar este tema, ¿sí? Bien, nos quedamos en lo que era metabolismo, ahora vamos a ver lo que es crecimiento y desarrollo. Aumento del tamaño de la célula o bien del número de células en el caso de organismos pluricelulares, además del desarrollo de la capacidad para reproducirse. Hay que aclarar algo aquí. No todos los seres vivos somos pluricelulares. Hay muchísimos seres vivos que son unicelulares. Es decir, una sola célula compone todo el ser vivo, así como nosotros, los humanos, por ejemplo, estamos constituidos por muchísimas células que tienen el mismo material genético, la misma información y están especializadas para diferentes tareas por nuestra gran complejidad. Así también hay seres vivos, bueno, como les decía, aparte de las bacterias están también, por ejemplo, los protozoarios, los cuales, y otros más ahí yendo a clasificaciones más técnicas como tal, que son, desde luego son microscópicos, no los podemos ver a simple vista, y un ser vivo a esa escala, pues es una sola célula, o sea, el material genético de una célula pues es diferente al de otras células, es decir, pues son seres vivos diferentes, la información, la manera en que se codifican las proteínas, las características especiales, bueno, que eso pues ya va más en cuanto a especie, pero en fin, una sola célula conforma todo el organismo, ¿sí? Así que, pues en ese caso solo sería crecimiento de la célula, ¿sí? No sería que pueda desarrollar más células, pues eso ya implicaría, bueno, en el caso de nosotros los animales, implicaría, pues un estado embrionario. Así que, pues ahí eso es más complejo. Eso es, pues son adaptaciones que van saliendo. Y pues aquí vemos dos ejemplos de dos animales, pues la verdad que muy representativos. De un ave, bueno, aquí nos dibujan en específico una gallina, un gallo. Y también del otro lado de una mariposa, ¿sí? Vemos cómo aquí les voy a, aquí de este lado tenemos el macho, tenemos la hembra. Veamos las diferencias, ¿sí? En cuanto a tonalidades del plumaje, por ejemplo, en la cola, los colores, ¿sí? El tamaño, la cresta, ¿sí? Em, Esto pues estamos identificando algunas cosas de lo que es el dimorfismo sexual, ¿sí? Que es una característica y que veremos y que está muy relacionado con lo que es también la reproducción. Y de este lado podemos ver lo que son los huevos y los polluelos, los pollitos, ¿sí? Entonces podemos ver cómo a partir de un huevo puede eclosionar una cría que es dependiente hasta cierto punto de sus padres, de sus progenitores, y en algún punto de su vida puede llegar a una etapa adulta en donde desarrolla, en el caso de esta especie, el dimorfismo sexual. No en todas las especies hay dimorfismo sexual, ¿sí? Hay muchas especies, por ejemplo, de aves, en donde la verdad que es muy costoso y es muy costoso encontrar las diferencias así visualmente, solo con ver el ejemplar, y es más bien internamente que se encuentran las características que diferencian una hembra de un macho y no tanto por lo que visualmente podemos ver hasta en un dibujo, como es en este caso. Claro, cómo pasamos de un huevo a un pollito a pues ya un ejemplar adulto? En primer lugar, ¿de dónde salió el huevo? Bueno, pues esto es el huevo, es a partir del proceso de la reproducción, cuando dos ejemplares, en este caso,
aclaro, dos ejemplares de sexos diferentes, el macho y la hembra, pueden procrear, ¿sí? Tienen la capacidad de reproducirse, porque eso también implica el crecimiento y el desarrollo. El desarrollo, pues, es, entre otras cosas, pues, la capacidad para reproducirse, y eso, pues, se logra a través de lo que son los órganos y los aparatos reproductores que se activan mediante lo que son hormonas segregadas por algunos otros órganos o algunas otras partes del organismo, ¿sí? Y pues son estos estímulos químicos los que pues activan las células que conforman estos órganos, esos aparatos reproductivos, mediante proteínas que tienen función de lo que es recibir precisamente proteínas receptoras que pueden recibir y causar cambios en lo que son, en lo que es dentro de la célula. Entonces ya a nivel de aparato o de órgano, pues ya puede entrar en funcionamiento y y esas hormonas pues no solo se limitan a eso, sino que también en otros aspectos pueden alterar, pueden cambiar, pueden acelerar el desarrollo del ser vivo. Estamos hablando del proceso de maduración, estamos hablando de aspectos pues ya más bien secundarios, puede ser, em, en lo que pues en humanos conocemos como la pubertad, ¿sí? Eso es como un ejemplo. Y pues en lo que es, por ejemplo, las aves, vemos un plumaje juvenil y por último un plumaje juvenil, pues, en un ejemplar que ya está a punto de ser independiente o bien ya es independiente, pero vamos, va a desarrollar un último plumaje que va a estar soltando constantemente. Puede cambiarlo también por un plumaje reproductivo específico para ciertas temporadas. La verdad que las aves son animales muy pintorescos y muy complejos en cuestión de plumajes. Eso solo es un aspecto de muchos plumajes que puede tener una sola especie, ¿sí? Pero bueno, ya podemos hablar de otros, estamos hablando de otros temas y pues sí, tienen que ver con lo que es el crecimiento y el desarrollo. Todo tiene que ver, ¿sí? Entonces, pues en el caso de los plumajes, veamos cómo es el plumón del pollito amarillento y cómo puede ser el plumaje del adulto, ya sea el macho o la hembra, el tamaño también, ¿sí? Y eso pues es, volvemos a esto, el aumento del número de las células y pues los cambios o la rapidez que tienen los procesos celulares en órganos reproductivos. Pues es un ejemplo, es un ejemplo. Ahora tenemos lo que es el movimiento, ¿sí? El movimiento, pues, es la capacidad de cambiar de posición o lugar, ya sea mediante estímulos, como en las plantas, o bien por el desplazamiento por flagelos, cilios, pseudópodos o extremidades. Bueno, hay muchos organismos que son sésiles, organismos que no pueden moverse, o sea, que visualmente no pueden moverse, que vemos que una planta en donde se siembra, ahí permanece toda su vida hasta que ya se seca, es decir, hasta que ya muere, ¿sí? Sin embargo, pues a través de ciertos estímulos, la planta puede ir moviendo, ir cambiando de posición. Eso pues también puede ser a partir de estímulos como el fototropismo, que la planta pues crece, es decir, aumenta de tamaño, le salen más, pueden irle saliendo más hojas, le salen flores, le salen frutos, si es un angiosperma. em, o bien simplemente puede mantener el mismo tamaño, pero a veces notamos que de repente como que cambia la inclinación, ¿sí? O que como que se tuerce, que busca la luz, ¿sí? Y eso pues es el fototropismo, es movimiento de las plantas. Este movimiento pues se relaciona con lo que es la característica de la irritabilidad, que lo mencionamos el capítulo, sí, en la clase pasada. Em, Son cosas parecidas, van de la mano, ¿sí? Así que también tenemos lo que es el desplazamiento por flagelos, cilios, pseudópodos, en el caso de organismos
microscópicos, organismos unicelulares, ¿sí? Aquí ya estamos pasando a estamos hablando de seres ya no del reino de las plantas, sino del reinos em, bacterianos, protozoarios, ¿sí? Entre otros, en donde pues lo que tenemos son flagelos. Los flagelos lo vamos a mencionar cuando estemos hablando de biología celular. Los flagelos, pues así brevemente, pues son algún tipo de parecido a una extremidad, ¿sí? O bien con una función para, precisamente para desplazarse, con aspecto de látigo, que de ahí viene el nombre, de hecho, de flagelo, de látigo, ¿sí? También tenemos los cilios más pequeños. Bueno, hablando un poco más de flagelos, los flagelos, pues hay procariontes y eucariontes, ¿sí? Procariontes, pues es decir, de células que no tienen un núcleo, técnicamente un núcleo, son más pequeñas, pero pues sí tienen lo que es técnicamente un flagelo más pequeño. Y flagelos eucariontes pertenecientes a pues lo que serían por ende, células eucariontes que son más grandes, el flagelo es más grande, quizás más complejo, ¿sí? Pero pues la función es la misma. Y bueno, en el caso de los seres humanos, volvamos a ponernos a nosotros mismos de ejemplo, por favor. Em, pues un ejemplo que puedo dar de flagelos en células humanas son, por ejemplo, en los espermatozoides, específicamente de los hombres, ¿sí? Em, los cilios, como empecé a explicarles, pues son prolongaciones más pequeñas, pero pues de una constitución muy parecida a los flagelos, ¿sí? Otros más que son, podríamos decir, equivalentes o parecidos visualmente a los cilios, serían los pilis de procariontes, de nuevo, o bien están los pseudópodos de las amebas, que parecen como pequeñas, pequeñas patitas que son temporales, a diferencia de los cilios que son permanentes, em, y que pues sirven para alimentarse incluso. Y están, desde luego, las extremidades de nosotros, los seres pluricelulares eucariontes. Vemos aquí, a ver, les enciendo el láser, aquí las extremidades anteriores y posteriores, además de la cola, que es una prolongación vertebral, de esta parte de acá que pues tienen función para desplazarse, en este caso a grandes velocidades, para mantener el equilibrio, si estamos hablando de especies, por ejemplo, más arbóreas, como lo son, por ejemplo, otro félido, los gatos, que son, es muy común verlos como logran treparse, ¿sí? O bien puede ser, por ejemplo, en el caso de las aves, para poder conducir el vuelo, para mantenerlo estable. O en el caso, por ejemplo, de los monos, para incluso columpiarse o usarlo casi como una extremidad anterior o posterior, ¿sí? Eso es muy notorio en el mono araña, por ejemplo. Para mantener el equilibrio, desde luego, es muy importante. O por ejemplo, con el canguro, que puede apoyarse sobre su cola en conjunto con lo que son las extremidades posteriores, hacer lo que es como un trípode. Es muy impresionante. Es muy versátil lo que es la cola. ¿Sí? Claro, hay que aclarar algo, un dato interesante. En este caso, pues estamos viendo lo que es la cola como prolongación de la columna vertebral, ¿sí? Esta parte de acá que vemos claramente cómo se alinea con el resto de la columna vertebral. A diferencia de lo que es esta cola de acá, regresemos al ejemplo del gallo, que pues no es una cola de carne y hueso, sino que simplemente es una cola de plumas, ¿sí? Si nosotros, bueno, que es lo que son los gallináceos, pues se aprovechan mucho en lo que es, la alimentación. Cuando se despluma un pollo que se va a cocinar, notamos un pequeño rabito, ¿sí? Una rabadilla, un rabito que va después justo debajo de lo que es la rabadilla. Este rabito es lo que queda,
¿sí? Es lo que queda de la cola de carne y hueso, que esta cola pues la perdieron las aves primitivas, ejemplos como el Archaeopteryx, todavía tenían una cola de carne y hueso, pues llena de lo que son plumas, a diferencia de colas de aves verdaderas, aves actuales, que pues simplemente son un conjunto de plumas largas, que también tienen función y tienen un aspecto parecido a las aves a las plumas de vuelo, de lo que son las alas, pues son funciones parecidas, pero estas plumas están insertadas en este rabito que nosotros podemos encontrar, ¿sí? Así que pues hay que aclarar esa diferencia, hay que conocer ese dato interesante, ¿sí? Es muy importante, ¿sí? Si queremos mantener interesante una conversación con datos científicos, adelante, esto es un dato, ¿sí? Sí, y una vez que lo mencionamos nos damos cuenta efectivamente cómo esta cola se diferencia mucho de, ay, se apague el láser, esta cola se diferencia mucho de lo que es esta. Bien, creo que ya podemos pasar a lo que es la última característica, sí, sería la última, lo que es la reproducción, capacidad de un ser vivo de perpetuar su especie, transmitiendo sus características a sus descendientes, ¿sí? Puede ser asexual, llevada a cabo sin la necesidad de la unión de gametos, participa un solo progenitor, o bien puede ser sexual, es necesaria la participación de dos progenitores en donde se fusionan dos gametos, ¿sí? Asexualmente, pues, bueno, estos son las dos clasificaciones principales, es decir, aquí tenemos reproducción y tenemos estas dos, pero a su vez, pues, hay subdivisiones que podemos ver más adelante, ¿sí? Acá visualmente vemos aquí un progenitor, otro progenitor, y aquí tenemos las crías, ¿sí? Y hay que resaltar estos 50 y 50% de ADN, lo que otorgan la variabilidad genética, a diferencia de lo que es la reproducción asexual. Por ejemplo, esto pues parece ser una bacteria, ¿sí? O parecido, que pues el ADN es 100% idéntico y no hay variabilidad genética. Eso es una desventaja. Eso es una desventaja que pues al no haber variabilidad genética, se vuelve casi imposible o bien imposible lo que son adaptaciones y la evolución, desde luego, según la teoría evolucionista, ¿sí? A diferencia de lo que es la variabilidad genética, que pues propicia la reproducción sexual, ¿sí? Esto pues sí logra lo que son adaptaciones adaptaciones y a largo plazo una evolución desde el punto de vista de la teoría evolucionista que nos dio ahí el señor Darwin y Wallace, que trabajaron en conjunto, fíjense. Y em, pues esto que a veces nos podemos preguntar, bueno, ¿y cómo es que tenemos el ADN, ¿no? Y a ver, y lo partimos a la mitad y tenemos aquí un lado 50 y 50. Lo que sucede es que pues son procesos de división del material genético, pero no simplemente es que se divide y así como así como se encuentra una mitad para aquí y otra mitad para acá, es un poco más complejo. Si de por sí ya sí puede haber una variabilidad genética, las posibilidades, la variabilidad se expande aún más, ¿sí? Aún más porque hay que aclarar algo. No todos tipos, bueno, vamos a poner el ejemplo de los gatos, no todos los tipos de células tienen la capacidad reproductiva, tienen la función reproductiva, solo son lo que son células, gametos, ¿sí? Los gametos, estamos hablando de óvulos, espermatozoides, que se producen a partir de lo que es la meiosis, ¿sí? Un proceso en el cual lo vamos a mencionar más adelante, pero así resumidamente, em, es un proceso en donde el material genético de una célula que va a dar paso a lo que son los gametos, pues dentro de su material genético se recombina, ¿sí? Se recombina, después mediante un proceso, pues se divide y al final
pues solo queda 50% de lo que es el material genético y no el 100%, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso, porque pues si tuviera 100%, 100 y 100 nos da 200, pues un ser vivo así no podría sobrevivir, ¿sí? O bueno, en el caso de los humanos, por eso tiene que ser a la mitad. Por eso es que a las células somáticas, no sé si han escuchado este término, se les dice diploides. Y a las células que tienen función reproductiva, les dicen haploides, diploide de que doble y haploide de mitad. Diploide, pues se le dice porque tiene todos sus cromosomas. Esto lo vamos a ver más adelante. Tiene todos sus cromosomas. Y haploide, aplicando para células con función reproductiva, pues porque solo tienen la mitad, ¿sí? Bueno, entonces podríamos decir, no, pues no sería un entero y no dos, y de ahí la mitad. Bueno, lo que sucede es que cuando vamos a obtener nuevamente a partir de dos células reproductivas un nuevo ser vivo, pues juntamos la mitad del material genético del padre y la otra mitad de la madre, y obtenemos ya otra vez la cantidad característica de cromosomas en una célula somática, dependiendo del ser vivo que se trate. Cada ser vivo tiene su número cromosómico propio. Y pues, ¿qué podemos decir? ¿Qué más podemos decir? Que pues ese material genético no es exactamente del padre, meramente del padre, o sea, sí es del padre, pero a su vez, ¿de dónde viene? Tiene algunos genes de lo que es a su vez el padre y de su propio padre y de su madre, ¿sí? Es decir, si tenemos aquí considerando a un ser vivo, pues la mitad de su material genético viene de su padre, pero a su vez es material genético recombinado con genes de lo que serían la abuela y el abuelo paternos, y del otro lado el 50% de la madre, con material genético que recombina, ¿sí? Lo que es material genético a su vez de la abuela y abuelo maternos, que a su vez recombinaron su material genético de pues sus padres, de sus abuelos. La cuestión es que las posibilidades son infinitas, la variabilidad es extensa, y es por eso que no puede existir un ser vivo exactamente idéntico, genéticamente idéntico al otro, en seres vivos que se reproducen sexualmente. Asexualmente, pues sí es posible. Hay seres vivos versátiles que pues en la necesidad pues simplemente hacen esta copia, ¿sí? Y es 100% idéntico y por ende pues no pueden evolucionar como tal o es casi imposible, ¿sí? Es casi imposible pues porque no hay una selección natural, ¿sí? No hay una selección en donde se seleccionan progenitores para pues que tengan características favorables dependiendo del ambiente y puedan tener hijos que puedan sobrevivir al ambiente que es cambiante, ¿sí? Y el ambiente que pues al ser cambiante forza a las especies a cambiar de igual manera, según lo que nos dirían los señores Darwin y Wallace, ¿sí? Según la teoría de la evolución, ¿sí? Así que pues esto sería todo por hoy. Así concluimos lo que es nuestro primer tema introductorio. Después estaremos hablando de lo que son bioelementos, ¿sí? Y así responderemos una pregunta: ¿de qué estamos hechos? No se pierdan el siguiente video de Biocosmos, Metavicio Mundi. Hasta luego.